Shalom, vamos a comenzar con la clase de este día. Estamos revisando el capítulo número 1 del libro de Bereshit y ahora vamos a estudiar el versículo número 20 y vamos a alcanzar hasta el versículo 23. Esto habla del momento del quinto día. Ya hemos revisado los 4 primeros días. Primer día fue hecho. Recuerden que en primer lugar todos los cielos y la tierra fueron hechos en un solo instante, pero después va a ser desglosado de manera comprensible para nosotros, para los seres humanos, para nuestro nivel de inteligencia, cómo es que las demás cosas se van a ordenar. Un proceso lógico, de alguna manera, para que nosotros podamos captar las cosas más despacio. Fragmentó Hashem la información de tal manera que en 6 días nos las va a dar a conocer. Entonces vimos que el primer día fue hecha la luz. Y separó Elohim la luz de la oscuridad de las tinieblas y el día y la noche. Después vamos a darnos cuenta del número del día segundo, en el cual Hashem crea la expansión y crea la expansión, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Eso fue en el segundo día. Y en el tercer día Hashem hizo que se crearan los mares y la tierra, lo seco. Esto fue en el tercer día. En el cuarto día, que es lo que acabamos de ver en las últimas clases, fueron hechos el sol, la luna y las estrellas. Y ahora en este quinto día vamos a aprender lo siguiente. Comienza la Torah diciendo: Vayomer Elohim itzeretzu hamayim sheretz nefesh haya Beof y ofef al haaretz al pene rekia ashamay vaibare Elohim et hataninim hagedolim beet kol nefesh hahaya haromeshet asher sharetzu hamayim leminehem beet kol of Kanaf leminehu bayare Elohim kito bayabarech otam Elohim lemor peru urbu umilu et hamayim bayamin beaof yeret baaretz bayei yeret bayei boker yom hamishi. Dice el texto en español: Dios dijo, o dijo Dios, que las aguas produzcan seres pululantes de alma viviente y aves que vuelen sobre la tierra frente a la expansión de los cielos. Y Dios creó a los grandes monstruos marinos y a todo ser viviente que se arrastra, que las aguas produjeron según sus especies, y a toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructifiquen y multiplíquense y llenen las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Y hubo anochecer y hubo mañana, quinto día. Esto es lo que vamos a aprender. Bien, es el quinto día. En este quinto día vamos a hablar de cómo se van a producir los seres vivientes, o cierto tipo de seres vivientes o cierto tipo de animales. Existen muchas formas de clasificar a los animales, en la forma antigua y en la forma actual. O sea, nosotros cuando vamos a la escuela nos pueden enseñar que hay animales como las aves, animales mamíferos, animales marinos. Esta es una clasificación de animales. Ahora la Torah tiene una perspectiva particular acerca de la clasificación animal. En este caso, dice el texto: Vayomer Elohim, dijo Elohim, Yeretzu hamayim sheretz, que las aguas produzcan seres pululantes, nefesh haya, de alma viviente. Bueno, este texto lo va a explicar Rashi de la siguiente forma. En la palabra nefesh haya significa que tengan vitalidad. Que tengan vitalidad. Estos seres pululantes que la Torah menciona como sheretz
Estos van a ser los seres pululantes, sheretz, así se les denomina a esta categoría de animales, sheretz. Estos van a poseer una característica, van a ser creados por la tierra, pero nada más va a ser creado el aspecto físico, el elemento material de los animales, no el elemento interno, no el aspecto no físico. El aspecto no físico va a venir a su encuentro con el aspecto material de esta forma animal llamada sheretz, va a venir a incorporarse después de que, dice, las aguas produzcan seres pululantes, es decir, las aguas no produjeron la vida, las aguas produjeron el cuerpo del animal, del sheretz. ¿Cuáles son los sheretz? Dice Rashi, cualquier ser que no se eleve sobre el nivel del suelo es llamado sheretz. Por eso es que pueden de alguna forma decir reptiles. Cualquier animal que no se eleve sobre el nivel del suelo es llamado sheretz. Entre los alados como las moscas, también están entre las sabandijas, las hormigas, los escarabajos y los gusanos, y entre criaturas como topos, ratones, lagartijas y similares, así como a todos los peces. Ellos entran dentro de la clasificación de sheretz, porque son animales, según el concepto sheretz, que se arrastran sobre la tierra, y aunque ciertamente las moscas u otros seres alados no se arrastran literalmente sobre la tierra, sino que tienen se despegan un poco de la tierra porque vuelan, pero no vuelan alto, o sea, su altura que alcanzan para volar es relativamente baja. Por eso es que están clasificados de acuerdo a sus alcances de vida, de altura. ¿Ya? Esa es la razón de por qué esta categoría se llama sheretz, animales que pululan. Ahora, estos animales, les recuerdo, estos animales solamente fueron producidos por las aguas. La Torá más adelante va a decir, en el siguiente texto, y aves que vuelen sobre la tierra frente a la expansión de los cielos. Entonces aquí van a entrar las aves. Las aves que sí vuelan. O sea, las aves es una diferencia con respecto de las moscas, porque las aves alcanzan alturas de vuelo superiores. Estas son otra clasificación. Las aves que vuelen, muy bien, Beaofef, que son aves que vuelan. Entonces uno es sheretz, otro es beof, otra clasificación. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir con ellos? Dice la escritura, en el versículo 21, Vaibra Elohim. ¿Qué significa la palabra Vaibra Elohim? La palabra Berá es esta misma palabra que nosotros comenzamos a estudiar cuando decían el primer versículo de este texto. Bereshit bara Elohim. Ahí viene la palabra bara. Y aquí aparece otra vez la palabra bara, conjugada, Vaibra. Esto significa que algo vino a existir como un elemento semejante, parecido, un origen, como el hecho de la creación. Cuando este mundo fue hecho, se empleó la palabra bara. Ahora que la vida de estos animales va a venir sobre la tierra, va a retomarse la palabra bara. Esto significa que Hashem trae otra vez, Elohim trae otra vez la fuerza de bara, de creación, sobre este mundo, para determinar que algo de este tipo no existía antes. Cuando Hashem creó la creación, trajo todo sistema inerte. Este es un principio. Y ahora, en este quinto día, va a traer un sistema completamente nuevo a nuestro entendimiento, y es la vida animal. Entonces, la vida animal
la entrega en primer lugar. Las aguas crean a Sheretz y a Beof, las dos clasificaciones de animales, seres pululantes y aves, crean el cuerpo físico y material, y Hashem trae el espíritu que va a ser conocida como alma viviente. Por lo tanto, ellos son los recipientes. Estos animales tienen un recipiente y están recibiendo un alma viviente. Eso es lo que los hace vivir. Así es como fueron hechos Sheretz y Beof. ¿Está bien? Continúa el texto diciendo: y también Dios creó Elohim a los grandes monstruos marinos y a todo ser viviente que se arrastra, que las aguas produjeron según sus especies, y a toda ave según su especie, y vio Elohim que era bueno. Entonces, este sistema de vida nuevo que viene a existir sobre la tierra va a ser muy bueno. También va a mencionarse que se van a crear los grandes monstruos marinos. ¿Cuáles son los grandes monstruos marinos? Hatanini Hagedolim, los grandes animales del mar. ¿Sí? Entonces sí tenemos la clasificación de aves, de animales marinos, semejante a como hoy en día se conoce, pero también tenemos este aspecto de Sheretz, que es distinto. Contiene roedores, moscas y reptiles. ¿Está bien? Dice Hashem, después de todo esto es bueno. Pues la palabra que lo va a terminar expresando, que encierra el concepto de haber ocurrido algo bueno en este quinto día, dice la Torah, Nefesh Ahaya, seres vivientes, es decir, que poseen vitalidad. La vida es muy importante. La vida en este mundo, dice Hashem, es buena. La vida es buena. Esto es lo que va a terminar diciendo este texto acerca del día quinto. Y para que la vida continúe, para que la vida sea realmente buena, entonces tiene que haber continuidad de la vida. ¿Y cuál es la forma de dar continuidad a la vida? Dice la Torah. Y Elohim los bendijo diciendo: fructifiquen, multiplíquense y llenen las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Y hubo anochecer y hubo mañana, quinto día. ¿Bien? Entonces, dice el texto que Elohim los bendijo. Elohim los bendijo para hacer prevalecer su vida de estos tres tipos de seres que hemos visto hoy. ¿Ya? Todos han sido bendecidos por Hashem y de esta forma permanecerán existiendo, tendrán su vida. Hashem los ha bendecido a ellos y les ha ordenado con esta bendición: fructifiquen y multiplíquense y llenen las aguas de los mares. Esta es la norma. Así que cada uno de nosotros, para hacer permanecer la vida, en este caso de los animales, empezando con ellos, deben fructificar y multiplicarse. Por esa razón, todos los animales se aparean, se juntan, macho y hembra, cada quien según su especie, para tener muchas crías. Y de esa forma se mantiene su vida existiendo. ¿Ya? Eso es bueno. Eso es el día quinto. Esta armonía de que los animales vivan y existan junto con nosotros va a mantener una armonía en el medio en el cual nosotros nos desarrollamos. Es mantener un orden ecológico. ¿Ah? Un orden ecológico. Muy bien. Shalom, nos vemos en la próxima.